Saludos, bienvenidos. Hoy arranca el nuevo curso escolar en Galicia y en la provincia de Ourense. Cerca de 30.000 estudiantes de infantil, primaria, ESO y bachillerato vuelven a llenar las aulas. Turismo de Galicia prepara medidas de apoyo para paliar los daños producidos por los incendios en el sector. Y la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense reclama la recuperación de las paradas de tren en Agudiña. Alegan que no se trata de transporte, sino de dignidad. Comienza aquí nuestro informativo. Casi 30.000 estudiantes regresan hoy a las aulas. Galicia arranca el curso con la cifra más baja de alumnos, pero con más profesores. Hoy arranca el nuevo curso escolar en Galicia y en la provincia de Ourense. Cerca de 30.000 estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato vuelven a llenar las aulas. El inicio de este curso 2025-26 llega marcado por un nuevo descenso en el número de alumnos a causa de la crisis demográfica y, en contrapartida, la cifra de profesores más alta de la historia en el sistema educativo gallego. Asimismo, Ourense consigue frenar la sangría de los últimos años en infantil. El de hoy es un día marcado en el calendario, especialmente para las familias de los que empiezan, como Aurora o Galia. Bueno, de momento ben, a ver como vai ela, que é o primer día. Bueno, esta noite sei que costei o traballo dormir, Sí. Pero pola mañán tiña ansia de vir ao cole, a verdad que sí. Que súper emocionada de empezar en el cole, o sea, ya hasta incluso con la ropa, cuando se le estaba probando, era como, ¡mami, ropa cole! Así que sí, ahora sí que es cierto que está un poco cohibida por el tema de tanta gente, pero la verdad que estaba súper contenta. La abuela hasta vino desde Coruña de la emoción para ver el primer día del cole de la nieta. Hombre, este día no se olvida nunca, ¿no? Claro. La contrapartida a la caída de la natalidad es el incremento de los docentes. También ellos hoy vivían el día con especial nerviosismo. Todo estaba listo para recibir a sus alumnos. Bueno, pois o primeiro día fixemos dous grupiños de 9 nenos cada grupo e veñen acompañados polos seus papás, porque si o despegue non é tan brusco, mañá xa é un día diferente porque si que veñen un poquinho máis de tempo, veñen 2 horas cada grupiño, sin os papás. Entón, bueno, esta semana é un pouco de adaptación hasta o ventres. E a partir do luns que ven, xa é toda a xornada. A medida que van cumpliendo años, los nervios son menos y las ganas de empezar también. Y en la inmensa mayoría, el recuerdo de un verano que al parecer les supo a poco. No tenía ganas de venir. ¿Por qué? Porque no quería que acabaran las vacaciones. Turismo de Galicia prepara medidas de apoyo para paliar os danos producidos polos incendios no sector. Segundo os datos dos 7 primeiros meses do ano 2025, podería ser o mellor ano en canto a cifras de turismo para Galicia. Ata o mes de xullo, o turismo viña medrando aproximadamente un 5% en relación ao ano anterior, medrando tamén as estancias mesmo nos meses de menos afluencia, como xaneiro ou febreiro. Outro dato significativo é que se observa unha desconcentración nesa actividade turística, pero certo é que os incendios tamén deixarán a súa pegada nas cifras do mes de agosto. Evidentemente, pois, hai unha afectación en canto á imaxe do destino que trataremos de ir mitigando ao longo destes meses que faltan para rematar o ano, e tamén probablemente pois algún prexuicio en canto á cancelación. Pero afortunadamente o global do turismo, dos rexistros turísticos, pois non se van a ver resentidos moi gravemente, non? Nese sentido, a Axencia tamén está traballando para abrir unha liña de apoio ao sector en consonancia coas axudas postas en marcha xa polo Goberno autonómico. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Ourense reclama la recuperación de las paradas de tren en Agudiña. Alegan que no se trata de transporte, sino de dignidad.
La Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Ourense denuncia la grave situación que supone la supresión de paradas de tren en Agudiña, un hecho que aseguran está teniendo un impacto directo en la vida de pacientes oncológicos y de sus familias. Son muchos los pacientes oncológicos en zonas rurales que dependen del tren como única vía segura y asequible para acceder a sus tratamientos. Asimismo, recuerdan la importancia estratégica del ferrocarril en situaciones de emergencia, como los recientes incendios que aislaron a numerosos pueblos de la provincia. Mantener y reforzar paradas como la de Agudiña significa dotar a la provincia de una herramienta de prevención y resiliencia. La Asociación Española contra el Cáncer en Ourense insiste en que el tren debe concebirse no solo como un medio de alta velocidad competitivo frente al avión o al automóvil, sino como una inversión de interés público capaz de generar igualdad, cohesión territorial y oportunidades para la España rural. Insisten en que no están pidiendo un privilegio, sino equidad y justicia. Exigen que se devuelva a Agudiña una conexión ferroviaria que es mucho más que un servicio de transporte. La consideran una arteria vital para los pacientes oncológicos, para las familias rurales y para la dignidad de Ourense. Los ourensanos dieron plantón al médico 130.000 veces en todo 2024. A pesar de figurar entre las mejores de España en asistencia, las ausencias a citas médicas van a más en la provincia. El absentismo de los pacientes a sus citas va en aumento durante los últimos años en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, superando ya las 130.000 consultas perdidas al año. En 2024 fueron 131.628, una media de 360 diarias. Pese a este dato, la provincia se posiciona como una de las mejores de España en cuanto a porcentaje de asistencia. En atención primaria, medicina familiar, pediatría, enfermería, la incomparecencia de los pacientes muestra un incremento progresivo. El problema es más preocupante al centrar el foco en la atención hospitalaria. El impacto de estas ausencias va mucho más allá de la estadística, generando un efecto dominó en la sanidad. Cada cita perdida representa un recurso desaprovechado, el tiempo de un especialista, una sala de consulta o un equipo diagnóstico que permanecen inactivos. Esta problemática se traslada directamente al resto de usuarios, pues alarga las listas de espera e impide que otro paciente pueda ocupar ese hueco, demorando diagnósticos y tratamientos. Entre las prácticas más eficaces para prevenir la inasistencia, los profesionales señalan el envío de mensajes previos, especialmente en aquellas consultas con largos tiempos de espera, que suelen ser las hospitalarias, donde precisamente se registra un mayor absentismo, pese a tratarse de especialidades. A nivel de absentismo hospitalario, la provincia se encuentra en un nivel similar al del resto de Galicia, que registra un porcentaje de ausencia del 5,8%. Este es uno de los más bajos de España, según los datos emitidos por el resto de comunidades, superando solo al País Vasco un 4,8% y a Navarra un 3,8%. Benvida hoxe os 18 alumnos e alumnas de sexto de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela que elixiron os centros públicos de Ourense para realizar o seu rotatorio. Hoy recibimos a 18 alumnos de la Facultad de Medicina. Son alumnos que van a cursar lo que antiguamente se llamaba rotatorio, que viene a ser este curso práctico, este sexto de Medicina, en el que van a aprender, van a practicar desde un punto de vista de la realidad del día a día aquellos conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de sus años de formación. Este é un curso importante para elas e eles, xa que ademais de poder pôr en práctica os coñecementos adquiridos, estarán en contacto con profesionais e pacientes e poderán coñecer tamén diferentes especialidades, o que lles vai axudar a elixir de cara ao seu futuro. Y bueno, empezamos este novo curso que é todo rotatorio práctico por case todo o hospital, área médica, cirúrxica, psiquiatría, pediatría, xine, familia e servicios centrais.
e, bueno, vamos a ver un pouquiño como é o traballo en cada servicio para facernos unha idea do noso futuro daqui a un par de anos. A pataca agria da Limia gana a primeira cata concurso organizada pola Asociación de Povos Produtores de Pataca no marco de Alimagro. A variedade agria cultivada en Xinzo de Limia resultou gañadora da primeira edición da cata concurso de povos produtores de pataca celebrada na Feira Alimagro. O certame, organizado pola Asociación de Povos Produtores de Pataca, busca recoñecer e premiar a calidade deste tubérculo fundamental na nosa gastronomía. O xurado, composto por profesionais do sector, xunto coa participación activa dun xurado popular, valorou 6 variedades procedentes de diferentes puntos de España. A pataca agria, con 144,8 puntos de valoración xeral, impúxose polas súas características de textura, sabor e aspecto visual, destacando por riba das súas competidoras. Espunta de Sanlúcar de Barrameda, Soprano de Cartaxena, Donata de Medina del Campo, Kennebec de Coristanco e Cimega, La Rinconada, Sevilla. A vitoria da variedade agria pon en valor o traballo das e dos agricultores de Xinzo de Limia, unha das zonas de maior tradición pataqueira do Estado. O premio recibido neste certame subliña a excelencia da agricultura local e o esforzo do sector por preservar este valioso patrimonio culinario. A primeira cata concurso de povos produtores de pataca foi un escaparate da diversidade e da calidade da pataca en España. O evento non só serviu para recoñecer a mellor variedade do ano, senón tamén para dar visibilidade á riqueza varietal. A organización lamenta, eso sí, a ausencia de variedades das Illas Canarias nesta primeira edición, debido á prohibición de movemento de pataca co arquipiélago por motivos de sanidade vexetal. 8 de septiembre, día grande nos milagros, pero también en los remedios. Hoy se celebra el Día Grande en el Santuario de los Milagros, pero anoche miles de devotos se unían en el emotivo rezo del Rosario de las Antorchas para honrar a la Virgen. Los fieles se daban cita en lo alto de Montemedo para ver la imagen de su patrona en la procesión. Fue la última velada de la novena que este año llevaba por lema con María, levantémonos y caminemos. A las 11 de la noche el rector del santuario saludaba a los fieles congregados y daba inicio el rezo del rosario. Un instante especialmente emotivo fue la alzada de las velas para felicitar a la Virgen tras recorrer los alrededores del santuario. Fue ocasión para dirigir a ellas las plegarias personales y familiares. A medida que el rosario progresaba, el silencio se hacía más intenso. La luz de las velas iluminaba el camino. A las 12 de la noche, las campanas del santuario repicaban al unísono. Su sonido anunciaba el nacimiento de la Virgen. Pero hoy no solo se celebraba el Día Grande en los Milagros, muchos fieles acudían desde primera hora a la Capilla de los Remedios para honrar a su Virgen. La capilla, situada en el extremo sur del Puente Romano, forma con este un conjunto declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1961. El santuario fue fundado por los Méndez Montoto en 1522 y guarda en su interior la imagen de piedra de la Virgen de los Remedios, cuya romería, que se celebra hoy, 8 de septiembre, reúne a un considerable número de participantes. OUF presenta Xanela, unha sección para proxectos galegos en desenvolvemento. OUF estrea nesta edición Xanela, unha sección destinada a dar visibilidade a proxectos audiovisuais en proceso de desenvolvemento. Esta iniciativa preséntase co obxectivo de apoiar cineastas e productores da terra, amosando o avance das súas obras e promovendo o intercambio de ideas. Este ano o festival acollerá 4 propostas que destacan pola súa clara vocación de promover Galicia como referente cultural e creativo. As presentacións terán lugar os días 30 de setembro, 2 e 4 de outubro, converténdose nun punto de encontro clave para o futuro do audiovisual galego.
A primeira xornada de Xanela estará dedicada á serie Pensión Completa, coproducida por a ITV, 3K e TVG, xunto con Voz Audiovisual. O 30 de setembro amosarase o estado actual de Cinema Paradiso Leiro e Habitar o Baleiro. O primeiro, dirixido por Simone Saibene, afonda na figura de Ernesto Romero, mítico proxeccionista do novo cine de Leiro, e marca un novo capítulo na traxectoria do autor de 9 ondas e pelerinaxes. O segundo é unha proposta que parte da exposición fotográfica de Brais Lorenzo para explorar o paradoxo do rural galego, o despoboamento acelerado fronte a iniciativas que buscan resignificar estes territorios. A última das presentacións de Xanela terá lugar o sábado 4 de outubro coa exposición de Almas ao Unísono, codirixida por Pablo Gómez Sala e Sara Blas Bolonio. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.